Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase de electricidad del curso de capacitación laboral, la electricidad domiciliaria. Hemos estado hablando ya de diferentes temas y el último tema que hemos estado tocando ha sido referente a herramientas, las herramientas más empleadas por el electricista. Sabemos que un electricista tiene que llevar un maletín, pero por lo general con un cinturón, con una cartuchera para los trabajos básicos está. Pero necesita tener alicate, necesita tener pinza de punta, necesita tener pinza plana, necesita tener destornilladores de diferentes tipos y necesita tener un buscapolo, ¿sí? A partir de ahí, con esos elementos, más por supuesto, una cinta pasacable, una pinza pelacables, todo se va complementando. Pero lo básico es con destornilladores, pinzas, alicate, buscapolo, ya está. Pero por supuesto, nunca olviden la prevención, la precaución de guantes de goma aislantes para evitar un shock eléctrico. Pero hoy ya vamos a avanzar, no nos vamos a quedar en herramientas porque para poder comprobar cómo funciona un multímetro o algún otro elemento de precisión para la parte de energía eléctrica necesitaríamos estar en una actividad práctica y en este momento estamos con una versión teórica. Entonces nos vamos a referir a materiales eléctricos, ¿sí? Los materiales eléctricos. ¿Cuáles serían? Pero no los materiales que transmiten solamente o que por donde circula la energía, que son los conductores, sino que vamos a hablar del resto, de cómo armamos una instalación eléctrica, ¿sí? Entonces, dentro de los materiales vamos a tener diferentes etapas. Una primera etapa antes de armar un diseño, ¿no es cierto? Vamos a tener una etapa en la cual tenemos que tener un diagrama eléctrico. ¿Qué es el diagrama eléctrico? El diagrama eléctrico es un plano, ya sea hecho por un profesional o hecho por ustedes, a través del cual tengan la ubicación exacta de cada uno de los accesorios que van a componer nuevamente esa instalación. Cuando ya tenemos el diagrama eléctrico totalmente definido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transferir ese diagrama a la mampostería, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí viene una segunda etapa que se llama canalización, perdón, no es canalá, sino canalí. Canalización de conductores. Canalización de conductores. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos canalización de conductores? Cuando decimos canalización de conductores nos estamos refiriendo específicamente a toda la cañería que vamos a colocar dentro de la mampostería para que por dentro de esos caños circulen nuestros conductores eléctricos a través de los cuales va a circular la energía, sirviendo a cada uno de los accesorios que nuevamente después se van a instalar. Esta canalización de conductores pueden realizarse de diferentes modos. Ya lo habíamos visto que pueden ser exterior, y pueden ser interiores. Dentro de los exteriores habíamos dicho que podían ser los cables expuestos, ¿sí? Con los separadores de porcelana y que legalmente no está permitido, pero todavía se sigue encontrando en las construcciones, hasta en los planes de vivienda, que desde el pilar de luz hasta la casa, hasta donde está la entrada a la casa, los cables
están colgando al exterior. Eso debería ser todo a través de cables subterráneos y no cables aéreos. Pero bueno, no importa. También se puede hacer a través de cable canal para una extensión corta, algo reducido, algo que no sea de demasiada importancia y que por favor, por supuesto, que no vaya a tener alto consumo. No vamos a ponernos a hacer una extensión de una red eléctrica desde un toma corriente un poquito más allá, extendemos con cable canal para poner un toma corriente para un horno eléctrico. No, porque el recalentamiento que va a producir esa extensión es demasiado porque se va a elevar el consumo y no sabemos en qué condición está el resto de la instalación. Entonces, dentro de lo que son la canalización de conductores, vamos a hablar de las interiores. La canalización de conductores están, ¿cómo es que se llama? Formadas inicialmente por caños. Inicialmente están formadas por caños, ¿sí? Esos caños en la construcción, en la vivienda, en los domicilios, en los locales comerciales, excepto en los industriales o comercios extremadamente grandes, el uso tiene diámetros o secciones. Esos diámetros o secciones de uso de esa cañería va en media pulgada, 3/4 de pulgada y 1 pulgada. Esas son las secciones que realmente están más usadas dentro de lo que es la construcción. El de media pulgada es de mínimo uso porque no puede albergar nada más que 2 cables. Entonces, este lo podemos llegar a usar donde sabemos que va a haber 2 cables y nada más que 2. Pero si va a haber un toma corriente, de entrada tenemos 3, porque tenemos la fase, tenemos el neutro y tenemos lo que es la descarga a tierra. Entonces, para un toma corriente van 3. Entonces ya, si hay toma corriente, el de media pulgada ya no nos conviene. ¿Cuándo vamos a usar el de media pulgada? Cuando vamos a colocar un artefacto de iluminación en donde ¿qué va? El neutro y llega el retorno, que sería el que va de la llave hasta ese portalámpara llevando la energía de la fase, ¿sí? Entonces van 2 cables, de los cuales el neutro y el retorno no necesitan ser de gran sección porque es para un artefacto de iluminación que ahora las lámparas están en bajo consumo y tenemos lámparas de 9 vatios cuando antes teníamos que usar de 75 y de 100 vatios. Entonces la diferencia es muy grande en cuanto a lo que va a ser la determinación del consumo eléctrico, la determinación de la cantidad de energía que va a necesitar que pase por ese conductor. Entonces eso es determinante de una reducción de secciones. Al mismo tiempo que se reducen las secciones, se reducen los costos, porque no es lo mismo comprar 100 metros de cable de 2,5 milímetros que comprar 100 metros de cable de 4 milímetros. La diferencia es abismal. Y si hablamos de cable de 6 milímetros, ni soñarlo, ni hablarlo. Pero lamentablemente en algunos casos es necesario. Cuando tenemos ya en función de artefactos eléctricos, que no sea iluminación, ya nos vamos a tener que tener conductores de mayor sección. Entonces vamos a estar hablando de conductores de 4 y 6 milímetros de sección. Entonces, lo más usado en la construcción es el caño de 3/4 de pulgada, ¿sí? Si lo llevamos a sección en milímetros, diríamos 19 milímetros de sección. Mientras que el de media pulgada hablamos de 13 milímetros y el de 1 pulgada hablamos de 25 milímetros. Entonces, los caños. Y esos caños, hay muchos caños. Tenemos los caños que pueden ser de hierro negro. Los caños de hierro negro son caños rígidos que se utiliza cuando en la instalación, en la parte de techo, digamos, sobre cielo raso,
sobre si lo raso van a ir, es algo que va a ir suspendido realmente, porque queda colgado. Entonces se necesita un caño rígido que soporte, que no se deforme por el calor, que tenga la resistencia necesaria para que el cableado no lo cambie de lugar, ni lo modifique, ni lo rompa, ni le afecte. Entonces, el de hierro negro, tenemos los caños que vienen con las mismas secciones y al mismo tiempo vienen y todo tipo de accesorios, ¿sí? Tenemos un accesorio que es una cupla, que es para el empalme de los diferentes caños. Todo esto es roscado. Todos estos caños, los caños de hierro negro, son todos con rosca. Entonces, estas cuplas tienen rosca, ¿sí? También tenemos las curvas, que son muy usadas. Las curvas también son de hierro negro, son roscadas y vienen con, con la curvatura suficiente como para que la cinta pasacable no se trabe. O sea, no es un ángulo normalmente recto de 90 grados, sino que es una curva que alberga al ángulo de 90 grados, pero no es un ángulo directamente recto. Entonces, con las cuplas hacemos los diferentes empalmes y con las curvas vamos haciendo los diferentes movimientos para bajar, para subir, para doblar en las esquinas. Entonces, con caños y curvas nosotros armamos prácticamente toda la cañería y todo. Pero esto se complementa en todos los casos con las cajas, ¿sí? Que ya vamos a nombrarlas después, pero las vamos a tener en cuenta ya. La caja octogonal, la caja octogonal es a la que van a ir tomándose los diferentes caños y esos se toman a los caños mediante conectores, ¿sí? Los conectores son unas piecitas chiquititas así, compuestas por dos partes y una de las partes es donde se introduce el caño. Entonces, el conector es una pieza así, roscada, y tiene un complemento que es un cilindro que tiene la rosca por dentro. Entonces, esta es rosca hembra, esta es rosca macho. Se introduce por la caja y luego que queda la rosca del otro lado, se le ajusta el otro complemento o accesorio, se le ajusta para que quede bien firme. Una vez que se ajustó, esto tiene un tornillo, entonces se introduce el caño dentro de ese conector y se atornilla ajustándolo perfectamente. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya no vamos a tener problema para armar nuestra canalización de circuitos completísima con los caños de hierro negro.